Podría pensarse que se había destruido poco cerebro, que mucho había quedado intacto. Pero la magnitud del daño no es con frecuencia el tema en lo que respecta a las consecuencias de una lesión cerebral. El cerebro no es un gran burujo de neuronas que hacen la misma cosa estén donde estén. Resulta que las estructuras destruidas, tanto en Cage como en Elliot, eran las necesarias para que el razonamiento culmine en la toma de decisiones. Recuerdo que me impresionó la salud intelectual de Elliot, pero también recuerdo que pensé que otros pacientes con lesión en el lóbulo frontal parecían sanos cuando de hecho presentaban sutiles cambios en el intelecto, detectables solo mediante pruebas neuropsicológicas especiales. Su comportamiento alterado se había atribuido con frecuencia a defectos en la memoria o la atención. Elliot me desengañaría de dicha noción. Había sido evaluado previamente en otra institución donde la opinión había sido que no había evidencia de síndrome cerebral orgánico. En otras palabras, no mostraba síntomas de deterioro cuando se le hacían las pruebas de inteligencia normalizadas. Su coeficiente de inteligencia, el llamado IQ o CI, se encontraba en el rango superior y su situación en la escala Wechsler de inteligencia de adultos no indicaba anormalidad. Se encontró que sus problemas no resultaban de enfermedad orgánica o disfunción neurológica, en otras palabras, enfermedad cerebral, sino que reflejaban problemas de ajuste emocionales y psicológicos, en otras palabras, trastornos mentales, y que por lo tanto sería receptivo a la psicoterapia. Solo después de que una serie de sesiones de terapia resultaron infructuosas, Elliot fue enviado a nuestra unidad. La distinción entre enfermedades del cerebro y de la mente, entre problemas neurológicos y problemas psicológicos o psiquiátricos, es una desafortunada herencia cultural que impregna nuestra sociedad y nuestra medicina. Refleja una ignorancia básica de la relación entre cerebro y mente. Las enfermedades del cerebro se consideran como tragedias infligidas a personas a las que no se puede culpar por su condición, mientras que las enfermedades mentales, especialmente las que afectan a la conducta y a la emoción, se ven como inconveniencias sociales de las que los que las sufren tienen que responder en gran medida. Los individuos tienen la culpa de sus fallos de carácter, su modulación emocional defectuosa, etc. Se supone que el principal problema es la falta de fuerza de voluntad. El lector bien puede preguntarse si la evaluación médica previa estaba equivocada. ¿Es concebible que alguien tan incapacitado como Elliot realizara bien las pruebas psicológicas? Sí, efectivamente, pacientes con anomalías notables de comportamiento social pueden responder normalmente a muchas e incluso a la mayoría de pruebas de inteligencia. Y médicos clínicos e investigadores han pugnado durante décadas con esta realidad frustrante. Puede existir enfermedad cerebral, pero las pruebas de laboratorio no consiguen medir deterioros significativos. Aquí el problema reside en las pruebas, no en los pacientes. Es sencillo, las pruebas no van adecuadamente dirigidas a las funciones concretas que se ven comprometidas, y así no consiguen medir ningún menoscabo. Al conocer la condición de Elliot y su lesión, predije que lo encontraríamos normal en la mayoría de pruebas psicológicas, pero anormal en un pequeño número de pruebas que son sensibles al funcionamiento defectuoso de las cortezas frontales. Como verá el lector, Elliot me sorprendió. Las pruebas psicológicas y neuropsicológicas normalizadas revelaron un intelecto superior. En todas y cada una de las subpruebas de la escala Wechsler de inteligencia de adultos, Elliot mostró capacidades que eran superiores o medias. Su memoria inmediata por los números era superior, como lo eran su memoria verbal a corto plazo y su memoria visual para formas geométricas. Su remembranza retardada de la lista de palabras y figuras complejas de Rey estaba en la gama normal. Sus resultados en el examen multilingüe de afasia, una serie de pruebas que evalúan varios aspectos de la comprensión y producción del lenguaje, era normal.
Su percepción visual y sus habilidades de construcción eran normales en las pruebas normalizadas de Benton de discriminación facial, discernimiento de orientación lineal, pruebas de orientación geográfica y construcción de bloques, bi- y tridimensionales. La copia de la figura compleja de Ray Osterich también era normal. Elliot se comportó de forma normal en pruebas de memoria que empleaban procedimientos de interferencia. Una prueba implicaba rememorar trigramas consonantes después de demoras de 3, 9 y 18 segundos, con la distracción de contar en sentido inverso. Otra, rememorar objetos después de una demora de 15 segundos, que se pasaba efectuando cálculos. La mayoría de pacientes con lesión del lóbulo frontal dan resultados anómalos. Elliot actuó bien en ambas tareas, con una precisión de 100 y del 95% respectivamente. En pocas palabras, la capacidad de percepción, la memoria pasada, la memoria a corto plazo, el aprendizaje de nuevo, el lenguaje y la capacidad de realizar operaciones aritméticas estaban intactos. La atención, la capacidad de fijarse en un determinado contenido mental con exclusión de los demás, estaba asimismo intacta. Y lo mismo la memoria funcional, que es la capacidad de mantener información en la mente a lo largo de un periodo de muchos segundos y de operar mentalmente en ella. La memoria funcional se suele comprobar en los dominios de palabras o números, de objetos o de sus características. Por ejemplo, después de indicarle un número de teléfono, se le pide al sujeto que lo repita inmediatamente después en sentido inverso, saltándose los números impares. Mi predicción de que Elliot fallaría en las pruebas que son conocidas por detectar disfunciones del lóbulo frontal no era correcta. Resultó tan intacto intelectualmente que incluso las pruebas especiales eran cosa fácil para él. La tarea que se le ofrecía era la prueba Wisconsin de clasificación de tarjetas, el caballo de batalla del pequeño grupo de las llamadas pruebas del lóbulo frontal, que implica clasificar una larga serie de tarjetas en las que hay figuras que pueden agruparse en categorías según el color, por ejemplo, rojo o verde. La forma, estrellas, círculos, cuadrados y número, 1, 2 o 3 elementos. Cuando el examinador cambia el criterio por el cual el sujeto está seleccionando, el sujeto debe darse cuenta rápidamente del cambio y utilizar el nuevo criterio. En la década de 1960, la psicóloga Brenda Milner demostró que los pacientes con lesiones en las cortezas prefrontales suelen verse incapacitados en esta tarea, y este hallazgo se ha visto confirmado repetidamente por otros investigadores. Los pacientes tienden a aferrarse a un criterio en lugar de cambiar de marcha de modo apropiado. Elliot consiguió 6 categorías en 70 clasificaciones, algo que la mayoría de pacientes con lesión del lóbulo frontal no pueden hacer. Realizaba la tarea sin ninguna dificultad, aparentemente de manera no distinta a las personas no lesionadas. A lo largo de los años ha mantenido este tipo de resultados en las pruebas de Wisconsin y en tareas comparables. La ejecución normal de esta prueba por parte de Elliot lleva implícita la capacidad de prestar atención y de operar sobre una memoria funcional, así como una competencia lógica esencial y la capacidad de cambiar de configuración mental. La capacidad de realizar estimaciones sobre la base de un conocimiento incompleto de otro índice es otro índice de función intelectual superior, que con frecuencia se ve alterada en pacientes con lesión del lóbulo frontal. 2 investigadores, Tim Challis y M. Evans, han diseñado una tarea para evaluar esta capacidad, que consiste en preguntas para las que uno no tendrá una respuesta precisa, a menos quizá que uno sea un coleccionista de bagatelas, y que solo pueden concentrarse evocando una serie de hechos inconexos y operando sobre ellos con competencia lógica hasta llegar a una inferencia válida. Imagínese el lector, por ejemplo, que le preguntan cuántas jirafas hay en la ciudad de Nueva York o cuántos elefantes en el estado de Iowa. Debe considerarse que ninguna de estas 2 especies
es indígena de Norteamérica y que por lo tanto los únicos lugares donde se las podrá encontrar son los zoológicos y los parques safari. También deberá considerarse el mapa global de la ciudad de Nueva York o del estado de Iowa y deducir cuántas de estas instalaciones existen probablemente en cada espacio, y a partir de otro banco o del propio conocimiento. Puede estimarse el número probable de jirafas y de elefantes en cada una de estas instalaciones. Y finalmente, sumarlo todo y obtener un número. Espero que el lector contestaría con una cifra aproximada razonable, pero me sorprendería y me preocuparía que conociera el número exacto. En esencia, debe generarse una estimación aceptable basada en pedacitos y fragmentos de conocimiento no relacionado, y uno debe tener una competencia lógica normal, una atención normal y una memoria funcional normal. Por todo ello es interesante saber que Eliot, que con frecuencia era tan irracional, producía estimaciones de la gama normal, en la gama normal. Para entonces Eliot había superado la mayoría de obstáculos que se le habían presentado. Todavía no había realizado una prueba de personalidad, y yo pensé que esta sería la piedra de toque. ¿Qué posibilidades tenía de realizar bien la prueba de personalidad más importante, el inventario de personalidad multifásico de Minnesota, también conocido como IPMM? Como el lector ya debe haber adivinado, Eliot también fue normal en esa prueba. Generó un perfil válido, sin ejecución, fue genuina. Después de todas estas pruebas, Eliot parecía como una persona con un intelecto normal, que era incapaz de decidir adecuadamente, en especial cuando la decisión implicaba asuntos personales o sociales. Podía ser el razonamiento y la toma de decisiones en el dominio personal y social. Podría ser que el razonamiento y la toma de decisiones en el dominio personal y social fueran diferentes del razonamiento y el pensamiento en los dominios concernientes a los objetos, el espacio, los números y las palabras. ¿Podrían depender de diferentes sistemas y procesos neurales? Yo tenía que aceptar el hecho de que, a pesar de los cambios importantes que siguieron a su lesión cerebral, con los instrumentos neuropsicológicos tradicionales no se podía medir en el laboratorio mucho más. Otros pacientes habían mostrado este tipo de disociación, pero ninguno de manera tan abrumadora, por lo que a los investigadores se refería. Si teníamos que medir algún deterioro, habíamos de desarrollar nuevos enfoques, y si queríamos explicar de manera satisfactoria los defectos en el comportamiento de Eliot, habíamos de desistir de las descripciones tradicionales. Las actuaciones impecables de Eliot significaban que no podía echarse la culpa a los sospechosos usuales. Responder al reto. Pocas cosas pueden ser tan saludables después que uno ha encontrado una dificultad intelectual como concederse unas vacaciones del problema. De modo que me olvidé durante algún tiempo del problema de Eliot y, cuando volví, me encontré con que mi perspectiva del caso había empezado a cambiar. Me di cuenta de que me había preocupado demasiado del estado de la inteligencia de Eliot y de los instrumentos de su racionalidad, y no había prestado mucha atención a sus emociones, por varias razones. A primera vista no había nada fuera de lo corriente acerca de las emociones de Eliot. Era, como dije antes, del tipo de los que refrenan sus emociones, pero muchas personas ilustres y socialmente ejemplares han sido emocionalmente introvertidas. No era ciertamente hiperemotivo, no reía o lloraba de manera inadecuada y no parecía triste ni alegre. No era chistoso, solo discretamente gracioso. Su sutileza era mucho más cautivadora y socialmente aceptable que la de algunas personas que conozco. Sin embargo, bajo un análisis más detallado, algo faltaba, y yo había pasado por alto gran parte de la evidencia fundamental de esto. Eliot podía explicar la tragedia de su vida con un desapego que estaba en desacuerdo con la magnitud de los acontecimientos.
Siempre estaba controlado. Siempre describía las escenas como un espectador desapasionado, no implicado en el asunto. Por ninguna parte existía un sentido de su propio sufrimiento, aun cuando él era el protagonista. He de reconocer que un comedimiento de este tipo suele ser muy bien recibido, desde el punto de vista de un médico que está escuchando a su paciente, porque reduce efectivamente el costo emocional de aquel. Pero a medida que volvía a hablar con Elliot durante horas y horas, resultaba claro que la magnitud de su distancia era insólita. Elliot no se esforzaba en absoluto para reprimir su afecto. Estaba tranquilo, estaba relajado, sus relatos fluían sin esfuerzo. No estaba inhibiendo la expresión de la resonancia emocional interna ni mitigando la confusión interior. Simplemente no tenía confusión alguna que mitigar. No se trataba de una obstinación adquirida culturalmente. De alguna manera curiosa, inconscientemente protectora, no estaba apenado por su tragedia. Me encontré sufriendo más cuando oía los relatos de Elliot que lo que parecía estar sufriendo el propio Elliot. De hecho, yo notaba que sufría más que él solo con pensar en estos relatos. Poco a poco, la imagen de esta desafectación se fue ensamblando, en parte por mis observaciones, en parte por la propia información del paciente, en parte por el testimonio de sus parientes. Ahora Elliot estaba mucho más dulcificado en su exhibición emocional de lo que había estado antes de su enfermedad. Parecía enfrentarse a la vida en la misma nota neutra. Nunca vi un asomo de emoción en mis muchas horas de conversación con él, ni tristeza, ni impaciencia, ni frustración con mi interrogatorio incesante y repetitivo. Me enteré de que este comportamiento era el mismo en su ambiente cotidiano. No solía enfadarse, y en las raras ocasiones en que lo hacía, el acceso era rápido. En un instante volvía a ser la persona que era ahora, tranquila y sin rencores. Más tarde, y de manera bastante espontánea, obtuve directamente de él la evidencia que necesitaba. Mi colega Daniel Tranel había estado realizando un experimento psicofisiológico en el que mostraba a sujetos estímulos visuales emocionalmente cargados. Por ejemplo, imágenes de edificios desplomándose en terremotos, casas ardiendo, personas heridas en accidentes sangrientos o a punto de ahogarse en inundaciones. Cuando interrogamos a Elliot, después de una de muchas sesiones de ver estas imágenes, me dijo sin ambigüedades que sus propios sentimientos habían cambiado y que ya no eran los que tenía antes de su enfermedad. Se daba cuenta de que temas que antes le habían despertado una fuerte emoción ya no le producían ninguna reacción, ni positiva ni negativa. Esto era asombroso. Intente imaginárselo el lector. Intente imaginar no sentir placer cuando contempla un cuadro que le gusta o cuando oye una pieza de música favorita. Inténtese imaginar desposeído para siempre de esta posibilidad, pero consciente del contenido intelectual del estímulo visual o musical, y también consciente de que antaño le había producido placer. Podíamos resumir la situación de Elliot diciendo que sabía, pero no sentía. Me intrigaba la posibilidad de que la emoción y el sentimiento reducidos pudieran desempeñar su papel en los fallos en la toma de decisiones de Elliot. Pero para sustentar esta idea hacían falta más estudios de Elliot y de otros pacientes. Necesitaba ante todo excluir, más allá de toda sombra de duda, que no había pasado por alto la detección de cualquier dificultad intelectual primaria, una que pudiera explicar los problemas de Elliot independientemente de cualquier otro defecto. Razonar y decidir. La exclusión continua de defectos intelectuales sutiles tomó caminos. Era importante establecer si Elliot conocía todavía las reglas y principios del comportamiento que descuidaba utilizar un día tras otro. En otras palabras, había perdido el conocimiento correspondiente al comportamiento social, de modo que incluso con sus mecanismos normales de razonamiento sería incapaz de resolver un problema, o estaba todavía en posesión del conocimiento, pero ya no era capaz de conjugarlo y manipularlo.
O era capaz de obtener acceso al conocimiento, pero era incapaz de operar sobre él y realizar una elección. En esta investigación me ayudó Paul Eslinger, que entonces era mi discípulo. Empezamos planteándole a Eliot una serie de problemas, centrados en dilemas éticos y cuestiones financieras. Digamos que necesitaba dinero, por ejemplo. ¿Robaría si le diera la oportunidad y la garantía virtual de que no iba a ser descubierto? O, si conociera el rendimiento de las acciones de la compañía X a lo largo del último mes, ¿vendería todas las acciones que poseyera o compraría más? Eliot no respondía de manera diferente a como lo hubiera hecho cualquiera de nosotros en el laboratorio. Sus criterios éticos seguían principios que todos nosotros compartiríamos. Era consciente de la manera en que las convenciones sociales se aplicaban a los problemas. Sus decisiones financieras parecían razonables. No había nada especialmente refinado acerca de los problemas que planteamos, pero fue notable descubrir, no obstante, que Eliot no se desempeñaba de manera anómala. Después de todo, su actuación en la vida real era un catálogo de violaciones en los demonios cubiertos por los problemas. Esta disociación entre el fracaso en la vida real y la normalidad en el laboratorio planteaba todavía otro reto. Mi colega Jeffrey Sever respondería más tarde a este reto al estudiar el comportamiento de Eliot en una serie de tareas de laboratorio controladas que tenían que ver con las convenciones sociales y los valores morales. Permítaseme describir las tareas. La primera concernería a la generación de opciones para la acción. Este instrumento fue diseñado para medir la capacidad de planear soluciones alternativas a problemas sociales hipotéticos. En la prueba se presentan verbalmente 4 situaciones sociales, de hecho situaciones difíciles, y se pide al sujeto que ofrezca diferentes opciones de respuesta verbal a cada una, que se supone que ha de describir verbalmente. En una situación, el protagonista rompe una maceta de la esposa. Se le pide al sujeto que presente acciones que el protagonista puede tomar para evitar que la esposa se enfade. Se emplea un conjunto normalizado de preguntas tales como ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puede hacer? Para desencadenar soluciones alternativas. Se apunta el número de soluciones relevantes y discretas conceptualizadas por el sujeto antes y después de sugerirle que dé más soluciones. Eliot no exhibió ningún déficit en la ejecución en relación a la de un grupo control en número de soluciones relevantes generadas antes de la sugerencia, número total de soluciones relevantes o nota de relevancia.